cuando nos disponemos, Señor, a escuchar una predicación de la palabra. No es una conferencia, es una predicación de tu bendita palabra. Por eso, Señor, danos mente abierta, danos corazón dispuesto, danos, Señor, oh Dios, la sensibilidad. Aleja, Señor, cualquier distractor, interno y externo, y permítenos en este momento tener la disposición necesaria para que tu palabra impacte nuestro espíritu y podamos salir de este lugar con herramientas muy claras para ponerlas por obra allá en la realidad de nuestra vida. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Le brindamos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y nuevamente, si usted tiene ahí a su lado de pronto a un papito, no a un papacito, sino a un papito, dele unas palabras de felicitación, dígale que le da muchas gracias a Dios por su vida. A todos los papitos que también nos están viendo en esta mañana, les enviamos un caluroso saludo de felicitaciones, que el Señor siga respaldando esa labor preciosa, esa función que Dios le ha delegado. Aleluya. Mis hermanos amados, quiero, aunque la enseñanza de hoy va dirigida directamente a los padres, a los papás, ¿sí?, al género masculino, quiero también que todos estemos muy atentos, y si hay jóvenes aquí, pues con mayor razón, porque toda esta información va a ser valiosísima para atesorarla en el corazón, para cuando llegue el momento de poner por obra el ejercicio de la paternidad, ¿sí? El ejercicio de la paternidad. La paternidad es un diseño que Dios entregó al hombre desde los inicios de su creación. Y obviamente, como lo registra la Escritura, desde los inicios fue atacada, porque el diablo, la serpiente antigua, sabía que la clave para poder empezar a debilitar el propósito divino en la humanidad, ¿sí?, era atacando la figura masculina, ¿sí?, la figura del hombre. Y yo quiero pues aprovechar en esta oportunidad para resaltar algunas cosas interesantes donde realmente necesitamos como iglesia levantar bandera. Para nadie hoy día es un secreto que nos correspondió vivir una época bastante desafiante con el tema de la paternidad, ¿sí? Si hay algo que está abiertamente señalado, que hay que destruir y que hay que raer y que hay que hacer desaparecer, es la figura paterna. Oí en estos días una de las últimas estadísticas en cuanto a familias aquí en Colombia. El 52% de las familias aquí en nuestra amada nación tienen la figura monoparental. Ya sabemos a qué se refiere. 52% de las familias en Colombia son con la figura de la mujer, madre o cabeza de hogar. O sea que ya el diseño de la familia funcional bajó al 48% y seguirá bajando, porque la meta que hay con toda esta cantidad de ideologías y de planteamientos apunta precisamente a hacer desaparecer la figura del hombre en el hogar. Que el silencio de Adán se haga supremamente claro en este tiempo. Que la figura y la acción y el rol del hombre en la casa desaparezca. Sin embargo, mis hermanos, yo estoy convencido que en medio de todos estos planes perversos, siempre el Señor levanta un remanente. Y ese remanente lo va a levantar a través de su pueblo, que es la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos los que tenemos que librar esta batalla, ¿sí? Somos llamados a demostrar que realmente la figura masculina con la función de la paternidad es supremamente importante mantenerla y conservarla. De hecho, cuando uno mira lo que el Señor a través de Moisés le dijo a la generación que iba a ingresar a la tierra prometida, que nació en el desierto, le dio un diseño muy claro, el diseño de primeramente inspirarse en
ser amante de Dios, y una vez hiciera de ese amor hacia Dios su estilo de vida, lo transmitiera también a sus generaciones, con el ejemplo. Leamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que le dice Dios a través de Moisés a los padres de esta generación que van a ingresar a la tierra prometida. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y luego entonces mire lo que hay que hacer. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, primeramente tienes que incorporar en tu vida un estilo de conducta donde ames a Dios y ese amor de Dios se manifieste a través del poner por obra todos los mandamientos que Dios te delega. Una vez hagas de eso un estilo de vida, la siguiente tarea es también practicar eso con tus hijos. Uno nunca va a poder educar a la siguiente generación sin el ejemplo. El ejemplo es fundamental. Dijo alguien en una ocasión, y es muy cierto, el ejemplo no es una forma de influenciar, es la única forma de influenciar a las generaciones. El ejemplo. Los tiempos que nos ha correspondido vivir como padres son tiempos realmente desafiantes y abrumadores en cuanto al tema de la paternidad. Nos encontramos en una cultura que está buscando adoctrinar a nuestros hijos cada vez de una manera más agresiva y de una manera más directa, atrevida. ¿Qué cuentos de mensajes subliminales hoy día? Eso era en nuestra época, con las canciones. Ahora eso de los mensajes subliminales se acabó. Ahora el adoctrinamiento es directo, ¿sí? Al punto que nos están queriendo arrebatar el derecho inalienable y el derecho indelegable ¿de qué? De criar y de educar a nuestros hijos. Las ideologías que se están pretendiendo imponer en este tiempo apuntan a eso, a que los padres pierdan el derecho a educar a sus hijos. Y la educación tiene que ser establecida a través del Estado. ¿Para qué? Para poder adoctrinar como ellos quieran, ¿sí?, a nuestros hijos. Mis hermanos, esa tarea nadie nos la podrá quitar, y que Dios nos ayude, amén. Y hay que estar orando por eso, y hay que estar clamando al Señor, porque las leyes que se están empezando a desarrollar y que se están planteando en los diferentes congresos de las naciones apunta a eso. Aquí mismo en Colombia, en estos días se están tratando de establecer algunas leyes donde abiertamente se le está restando autoridad a los padres sobre los hijos. Los padres ya no van a tener prácticamente ningún derecho de ejercer disciplina, de ejercer autoridad, de ejercer formación sobre los hijos. Ahora, esto no es nuevo, no nos equivoquemos, esto no es de este último, no, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, como estamos en una época donde tenemos la facilidad de los medios de comunicación, pues obviamente se ha evidenciado más. Entonces la maldad del mundo no es algo de ahora, es algo de siempre. El consejo paulino encaja de una manera perfecta en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque Pablo nos dice en Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mira, iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que, como padres, y aquí no solamente hablo del papá, sino también de la mamá, los dos, si hay algo en lo que nosotros tenemos que despertarnos, es en empezar a estar muy enterados, muy informados de cómo están funcionando todas las políticas y cómo está funcionando todas esas ideologías que pretenden robarnos a nuestros hijos.
para sobre eso nosotros poder también poner al tanto a nuestros hijos, entrenarlos desde nuestro hogar y decirle: mire, el mundo que te ha correspondido vivir funciona ahora de esta y de esta manera. Te vas a encontrar con estas y estas ideologías. Tus amigos, los que tanto tú quieres, en algún momento te van a influenciar con ciertas posturas. Van a querer, sobre todo, van a querer hacerte creer que la Biblia no tiene valor, que la Biblia no es importante, que la Biblia definitivamente es un libro simplemente de narrativa. Ese cuento de que Jonás fue comido por un gran pez, ese cuento de que Noé creó un arca y que flotó durante más de 40 días, más de 150 días, y protegió la vida humana y también la animal. Esos son puros cuentos. Eso de que Adán y Eva estuvieron en el Edén, no, eso no se come ese cuento de que eso existió. Simplemente recuerde que antes de la escritura existía la tradición oral, y para poder sostener una cultura entonces se necesitaban inventarse en cuentos, y entonces entre más se repetía entre generación y generación, los cuentos se convirtieron en leyendas y las leyendas se convirtieron en sagas, al punto que una saga es supremamente importante para sostener una cultura y una creencia. Pero date cuenta que si desarropamos realmente la cubierta de la Biblia es solo eso: sagas, leyendas. Lo importante, no te mates la cabeza investigando a ver si es cierto o no es cierto, si existió o no existió. Eso no importa. Lo que realmente importa es qué ejemplo o qué lección moral podemos sacar de esas historias para que lo aplique aquí en tu vida cotidiana. Y de paso entonces con esa perspectiva se aliena completamente la perspectiva eterna. Que crezcamos o que nuestros hijos crezcan con una perspectiva de solo temporalidad. Porque al anular la capacidad de pensar en cuanto a la eternidad, la espiritualidad queda completamente alienada también. Una persona que no le da valor a la eternidad tiene una espiritualidad completamente muerta. Lo que le da vida a la espiritualidad es saber que somos seres eternos. Y Dios puso eternidad en el corazón. Y frente a esta situación, mis hermanos, me atrevo a plantear, según mi experiencia pastoral, y también a la luz de este pasaje bíblico que leímos en Efesios 5, 15 y 16, que actualmente muchos papás estamos teniendo principalmente dos serios problemas respecto a la paternidad. Tome nota, por favor. El primer problema serio que tenemos los padres en este tiempo es que no estamos caminando con sumo cuidado como papás. Por eso Pablo decía aquí, ¿no? Él decía: mirad pues con diligencia. O sea, hay que dejar la pereza y empezar a ser diligentes. ¿Cómo andéis? La idea es caminar no como necios, sino como sabios. Hoy se puede vivir neciamente aceptando cualquier enseñanza novedosa, cualquier cosa que de pronto se esté diciendo, o porque tal persona que es influyente en las redes sociales lo dijo, entonces vamos a creerlo. Eso es andar como un necio. Necesitamos andar como sabios. Y la única manera para andar como sabios es esto que estoy oyendo, esto que está saliendo. Bueno, lo voy a cotejar con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí entiende por qué todas estas filosofías y todas estas ideologías tienen un mismo patrón? Y es desvalorar, ridiculizar y anular completamente la inerrancia, la infalibilidad y la inspiración plenaria de las Escrituras. 3 doctrinas vertebrales de la fe cristiana. Y preparémonos, mis hermanos, porque eso es lo que van a tener que lidiar nuestros hijos. No se le haga extraño cuando un día su hijo venga y diga: ay, papá, usted como que es muy fanático. Usted todo el tiempo es leyendo la Biblia, todo el tiempo hablando de la Biblia. Pero es que la Biblia es un libro más. No se le haga extraño, porque eso es lo que se está enseñando en los colegios que no tienen temor de Dios. Eso es lo que se está enseñando en las universidades, porque se necesita. Estas filosofías no van a prosperar si no atacan frontalmente
la inerrancia, la inspiración plenaria y la infalibilidad de las Escrituras. Entonces, ese es el primer problema. No estamos caminando con sumo cuidado como papás. En otras palabras, no le estamos dando la importancia necesaria a cómo nuestros hijos nos ven cuando nosotros estamos obrando. Pareciera que muchas veces nuestros hijos se confunden porque no notan una diferencia en la manera como nosotros nos comportamos en casa con ellos, cómo nos comportamos en casa con nuestro cónyuge, comparado en cómo se comporta el mundo. No ven una diferencia. Y ahí entonces está la confusión. Si no andamos como sabios, confundiremos a nuestros hijos. Y ese es un problema muy delicado en cuanto a la paternidad. Segundo problema, no estamos aprovechando el tiempo con nuestros hijos. No lo estamos aprovechando. Vivimos en una época donde todo el tiempo nos están haciendo creer que hay que hacer y hacer y hacer. La cultura del consumismo viene acompañada precisamente de la cultura del hacer, porque el valor hoy día de las personas está basado en el tener, y para poder tener yo tengo que hacer, y ese hacer entonces me lleva a sacrificar lo insacrificable, el tiempo que mis hijos merecen. Hoy día hay revistas que son promovidas obviamente por estas ideologías, que se muestran hasta como muy científicas y estadísticas, y entonces dicen, piénselo de esta manera: la paternidad es perder tiempo en su vida. Son 14,000 horas que usted va a perder de su vida valiosa. Por eso no tenga hijos. Eso es una carga. Tener hijos hoy día es una carga. ¿Por qué? Porque queremos enfocarnos en nosotros, en nuestros sueños. ¿Qué cuentos de dejar descendencia? Y entonces nos están queriendo hacer creer que lo más importante para decirle a mi hijo que lo amo es darle todo lo que él quiera. Y no es así. ¿Sabe qué es lo que realmente nuestro hijo o nuestra hija necesitan? Nuestro tiempo. Tiempo de calidad. Ni siquiera ese tiempo del que la misma cultura nos hace creer de que, pero es que yo el fin de semana lo saco y lo llevo al parque. Sí, vamos, lo voy a llevar al parque. Y usted se sienta, ¿sí?, mientras el niño va y juega, y mientras tanto mira el celular. Ay, calma la conciencia. Ay, mire, le dediqué tiempo a mi hijo. Qué tontería. Eso no es aprovechar bien el tiempo con los hijos. Aprovechar bien el tiempo con los hijos es estar con ellos, que ellos sientan que estamos presentes, porque usted puede estar físicamente ahí presente, pero ausente emocionalmente. Mis hijos se aseguran cuando los preparamos mentalmente de que vamos a dedicarles tiempo, saben, ellos son vigías. ¿Y el celular dónde está? Y ellos mismos nos confrontan con eso. ¿Este es nuestro tiempo? Sí. Entonces cero celular. De paso yo les informo a mis hermanos que esa cultura siempre la he tenido. Cuando me voy a vacaciones, el celular queda con la secretaria, ¿sí? Si de pronto no hay respuesta, no se preocupen. Algunas ella las puede responder, otras no. Y cuando regrese, entonces empiezo el proceso de responder. Pero esos días son días completamente dedicados a nuestros hijos. Samuel está desesperado porque esta semana fue bastante fuerte para dejar todo organizado, para podernos desconectar completamente de toda la parte ministerial. Y estaba desesperado, entonces tuve que decirle ayer en la noche: hijo, tranquilo, ya falta poco. Con la ayuda de Dios, ya el lunes empezamos a organizarnos ahora sí para dedicarles tiempo. ¿De verdad, papi? ¿Para mí? ¿Para Janita? Yo dije, sí, completamente, ¿sí? Cero celular. Vamos a estar consagrados a esta hermosa tarea. Hermanos, este tiempo debe ser supremamente valioso para nosotros. No nos preocupemos solamente por proveerles lo físico. Eso tiene su lugar, obviamente, sí, es importante, pero no es lo único.
en la vida que ellos requieren. Porque es que terminamos entonces descuidando fácilmente lo emocional, descuidamos lo mental, pero sobre todo descuidamos lo espiritual en nuestros hijos. Yo creo que necesitamos resaltar con mayúsculas y con negrilla en nuestra lista de prioridades: paternidad triunfante. Cuando usted haga lista de cosas por hacer, coloque ahí: paternidad triunfante. Voy a ser triunfante en mi labor de ser padre. Amén. Por eso en el día de hoy yo quiero compartir con los papás y con toda la iglesia y con todos nuestros amigos que también nos están viendo. Quiero compartir un tesoro de principios o prioridades que nos van a llevar al triunfo de la paternidad. Ese es el título de esta prédica: el triunfo de la paternidad. Así que tomen nota, papás, porque esto es muy importante. Y así vamos a poder corregir los dos serios problemas que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los dos serios problemas que mencionamos anteriormente? No estamos caminando con sumo cuidado, más bien estamos siendo como necios en lugar de ser sabios. ¿Y el segundo problema? No estamos aprovechando bien el tiempo, a pesar de que sabemos de que los días son malos. Diga conmigo: los días son malos. Estos días son difíciles, mis hermanos, una realidad, son días difíciles. Así que entonces quiero comenzar entregándote el primer tesoro de principios para poder desarrollar el triunfo de la paternidad, y es: no delegue el papel y la responsabilidad de enseñar y educar a sus hijos. No delegue el papel y la responsabilidad de enseñar y educar a sus hijos. Les decía al comienzo que el tiempo que tenemos con ellos en casa es muy corto. Es muy corto. Y máxime los primeros años, mis hermanos, los primeros años son impresionables. ¿Saben por qué los primeros años en los hijos son impresionables? Porque son los años donde todavía la personalidad del niño está en proceso de ser formada. Es ese barro que todavía no se ha secado. Es ese barro o esa arcilla que todavía está ¿qué? Moldeable, maleable, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos entonces aprovechar cada oportunidad para poder enseñar, educar, pero de manera no como el profesor con los estudiantes dando sermones y dando charlas. No, a los niños hay que saber utilizar estrategias para llegar a su corazón, ¿sí? Para llegar a su corazón. Entonces la clave para este principio está en tomarse el tiempo para sentarse con los hijos, por ejemplo, para leer con ellos. ¿Hace cuánto que usted no se sienta en el sofá o en un sitio bien cómodo allá en el apartamento, en la casa, y le dice: hijo, me gustaría leer algo de tu interés contigo? Porque a veces nos gusta es que ellos lean lo que a nosotros nos gusta, ¿cierto? A ver, ¿qué te gustaría leer? No, a mí no me gusta leer, papá, me gusta ver videos. No, vamos a leer un libro de tu interés, ¿sí? Y es importante, mis hermanos, que hoy, dentro de esta situación que estamos viviendo, creemos una contracultura, ¿sí? Hay una cultura muy visual, donde los niños están todo el tiempo excitados por todo lo que se está moviendo a través de las redes sociales, videos. Todo este cuento está manteniendo excitados a los niños en la parte mental, en la parte de conducta, ¿sí? Se les dificulta hacer un alto para prestar atención a algo, porque todo el tiempo están recibiendo información, esto, aquello. ¿Sabe qué ayuda mucho a detener eso? Que empiecen a leer libros físicos, ¿sí? Ni siquiera ebooks, sino libros físicos. Es muy importante. Yo hago ese ejercicio con mis hijos y noto en qué momento está teniendo más poder la parte virtual, la parte de videos y todo eso, cuando veo que se desesperan. Les pongo una tarea de leer cierta cantidad de párrafos, y cuando noto que no, que al primer párrafo ya no quieren leer más, entonces digo: bueno, listo, entonces significa que vamos a tener que reducir la parte de estar mirando videos y empezar a foguear más la parte de leer libros, ¿sí? Físicos. Pero también, ¿hace cuánto que no te sientas a hablar
y a comentar con ellos cosas de la vida. Hemos tenido, mire, las conversaciones con los niños son muy interesantes. Son muy interesantes. Meterse uno en el mundo de los niños, de los preadolescentes, de los adolescentes, es muy interesante. La cultura misma se ha encargado de hacernos creer que para que el adolescente se sienta mejor, entonces dejémoslo quieto y que haga lo que quiera. Es en la adolescencia donde más deben los padres dedicar tiempo para besarlos, aunque a ellos no les guste, para abrazarlos, aunque ellos quieran retirarte. En el fondo ellos lo anhelan, en el fondo ellos desean porque tienen una necesidad. Ahora, no esperemos hasta que sean adolescentes para ahora sí entonces transformarnos en los mejores amantes de nuestros hijos. Eso tiene que construirse desde el comienzo, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que en la adolescencia eso tiene que aún fortalecerse. Estadísticamente, en la adolescencia está corroborado que los padres dejan de abrazar más a sus hijos, dejan de besar más a sus hijos, dejan de hablar más, de hablar con sus hijos. O sea, se reduce eso. Mire, nosotros no necesitamos estar graduados de pedagogía, ni graduados en teología para poder sostener conversaciones con ellos. Hablemos desde el nivel de ellos y nos vamos a dar cuenta que conversaciones interesantísimas empiezan a suscitarse. Uy, pastor, pues embarrada porque mis hijos ya están grandes. Ah, pero tienen nietos. Aproveche. Y lo que no pudo hacer con sus hijos cuando eran pequeños, ahora Dios le da una segunda oportunidad. Hágalo con los nietos. Ahora, si en este momento usted tiene hijos pequeños, pues aprovéchalos. Aprovechemos a los hijos. Ellos se van a ir, eso es una realidad. Pero que cuando se vayan con una carga emocional poderosa, positiva en sus corazones. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? De hecho, el tema de la enseñanza es una obligación importante que tenemos los padres. Y no solamente es un derecho, sino es una obligación divina. Ya leímos al comienzo que el Señor le dijo a esta generación: miren, el ejemplo que ustedes tienen que dar a sus hijos, transmítaselo, ¿sí? Transmítale y repítanle las verdades que yo les estoy enseñando a ustedes a sus hijos. Utilicen la redundancia creativa. Pongan mis leyes, escríbanlas en los postes, en las paredes, en la entrada de la casa, en los dinteles, ¿sí? Cuando se levanten, háblenles de eso. Cuando se vayan a dormir, háblenles de eso. Mientras van por el camino, hablen. Eso es fundamental. El estar hablando de la palabra del Señor todo el tiempo de manera estratégica. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa entonces esto, hermano? Significa que tiene que haber un esfuerzo intencional de parte de nosotros. El problema es que obviamos el consejo paulino de Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia. Lo contrario a la diligencia es la pereza, negligencia. Nos hemos vuelto a veces perezosos. Justificamos que estamos muy cansados, que nos tocó trabajar muy duro, ¿sí? Que es muy pesado la carga del hogar. Y entonces nos desquitamos con nuestros hijos, nos desquitamos con el tiempo que es de ellos, es su tiempo. Y entonces, hermanos, si no le heredamos nuestra fe bíblica a nuestras próximas generaciones, ¿sabe qué va a pasar? Se va a levantar una generación totalmente desinformada de la verdad de Dios. Y va a terminar creyendo a lo que le digan que debe creer. Por eso la importancia de nosotros formar la fe de nuestros hijos. En varias ocasiones le he dicho a ustedes, mis hermanos, con total respeto, no estoy de acuerdo cuando escucho a padres diciendo, no, dejemos que nuestros hijos cuando crezcan decidan en qué quieren creer. Ese es el daño más terrible que se le puede hacer a un niño o a una niña. El ser humano tiene que ser formado desde sus primeros años en la fe.
Y eso lo encontramos claramente en las Escrituras. El mismo Señor lo mandó. Padres, pilas, repítanle a sus hijos estas verdades. En todo momento, satúrenlos de la verdad de Dios, para que ellos crezcan amando esa verdad. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 11 nos muestra el desastre moral que ocurrió después de la muerte de Josué. Mire lo que dice la palabra. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tignat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible que se levante una generación que no conocía a Jehová? ¿De quién fue la culpa? Volvemos a retomar el texto y dice: ni tampoco conocía la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire qué cuadro tan claro que puede estar sucediendo en las próximas generaciones. Hay un grupo que se encarga de estudiar la parte estadística del cristianismo a nivel mundial y ha entregado de manera científica datos escalofriantes. Y es que si la actual generación de personas adultas no tomamos la decisión de heredar la fe bíblico-cristiana en Estados Unidos, estamos hablando sobre todo, el cristianismo dejará de ser en Estados Unidos. El cristianismo bíblico, por lo menos. Porque ya en estos momentos todos somos conscientes de que hay un cristianismo totalmente antibíblico que se está levantando a través de la iglesia emergente. O sea que Estados Unidos está próximo a convertirse en un país post-cristiano. Porque se va a levantar una generación que no conoce al Señor ni la obra que Él había hecho, es decir, que no va a conocer la historia de la intervención de Dios sobre las generaciones pasadas. Eso es terrible. Mira el valor de poder hablar generacionalmente la palabra de Dios. Mis abuelos hablaron la palabra de Dios a sus hijos, o sea, mis papás hablaron a nosotros el evangelio, a nosotros sus hijos, y ahora nosotros, que nos hemos convertido en padres, estamos hablando del evangelio ¿a quién? A nuestros hijos. 4 contiguas generaciones que han perseverado en el conocimiento de la palabra de Dios. De nada sirve que una generación conozca del Señor y se enfoque solamente en sí mismo y pierda la capacidad generacional del evangelio. Hay que pensar con mentalidad generacional. Yo voy a criticar aquí a Josué, lamentablemente, y a toda esa generación, porque si aquí encuentro esta evidencia es porque algo terrible pasó en esa generación de Josué. Parece ser que Josué se enfocó, sobre todo fue en poder entregarle la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel en Canaán. Y en Josué capítulo 24 uno encuentra un versículo tan conocido que uno hasta lo coloca en la casa, ¿cierto? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no miramos el contexto, ese es un contexto bastante egoísta. Porque ¿qué le acabó de decir Josué al pueblo? Bueno, si ustedes no quieren servir al Dios de Israel, pues entonces miren, escojan entre los dioses de los amorreos, ¿sí? De los cananeos, al otro lado del río. Escojan a ver a cuál van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo pienso que un líder de esa talla no debe dejar esa puerta abierta. Por el contrario, si como líder yo estoy viendo que todas las personas, las familias que estoy liderando están siendo irresponsables en tomar en serio la adoración al Dios verdadero y en heredar la fe a esa siguiente generación, yo tengo que hacer algo. Pero parece ser que Josué se descuidó en eso. ¿Y cuál fue el resultado entonces? Se levantó, después de que murió toda esa generación de Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor, ni que tampoco tenía información de la historia patria, de cómo Dios había intervenido en esa nación. ¿Y cuál fue el resultado entonces? Que esa generación que no conocía al Señor y que no conocía las obras de lo que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel,
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y adoraron a los Baales. Eso es lo que va a pasar si no nos corregimos, mis hermanos, si no corregimos estos dos problemas. En segundo lugar, otro tesoro de principios para poder desarrollar un triunfo en la paternidad es: tenga un amor vivo y vibrante hacia Dios como ejemplo para sus hijos. Esto es muy importante, mis hermanos. Tenemos que volver a recuperar la pasión, el fervor y el fuego en nuestra fe. Es tan triste que a veces nosotros los padres proyectamos en nuestros hijos una fe tan débil, una fe nada atractiva, que por eso después nos damos cuenta que nuestros hijos, tan pronto tengan una pizca de libertad, ya están de pronto pensando ¿en qué? En mirar otros horizontes de fe. ¿Ser cristiano como mi papá? ¿Ser cristiano como mi mamá? ¡Qué pereza! Y no es que lo digan tanto por decirlo, sino porque es que hay una cantidad de argumentos que dicen: para portarme como se porta mi papá, para portarme como se porta mi mamá. Entonces, esa es una fe ridícula, una fe que realmente no tiene el poder de impactar. Se sobreentiende que nuestra fe cristiana, evangélica, es poder de Dios para salvación. Así debe ser. Entonces, si con la fe cristiana yo soy consciente de que Dios me ha rescatado del infierno y me ha vuelto a restaurar para activarme en el propósito eterno para el cual me creó aún desde antes de la fundación del mundo, entonces esto tiene que llamar la atención en nuestros hijos. Una fe vibrante, una fe apasionada. Cuando un padre experimenta en su propia vida el amor de Dios, pues fácilmente va a poder modelar ese amor de Dios. Eso es como el papá que está preocupado por su hijo porque casi no está yendo a la iglesia y él tampoco va. Hijo, debería ir a la iglesia más seguido porque eso le hace bien. Mire, yo veo que cuando usted va a la iglesia, usted se comporta mejor en la semana. Vaya. Y usted ahí en la casa, mirando televisión. ¿Cree que eso es realmente influenciar la fe de nuestros hijos? De ninguna manera. Hermanos, nosotros no podemos compartir lo que nosotros mismos no poseemos. Deuteronomio 6:5, mira lo que dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después entonces es que siguen los versículos que leímos anteriormente. Pondrás por obra todos los mandamientos que yo te he delegado. Y después vas a repetir esos mandamientos sobre tus hijos. Pero ¿cómo comienza el mandamiento? Mire, apasionate por mí. Ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma, ámame con todas tus fuerzas. Cuando tu hijo vea eso en ti, entonces él va a querer ser como tú, apasionado por mí. Moisés le dijo a los padres que primero experimentasen un amor genuino hacia Dios y luego tenían que pasar esa fe a sus hijos. Por eso te digo algo de parte de Dios, amado Padre: dele importancia a su relación personal con Dios y hágala creciente cada día, al punto donde su hijo ni siquiera lo diga, pero sí lo piense: wow, mi papá se tomó muy en serio este tema de ser cristiano. Que en el momento le moleste, pero después cuando crezca va a decir: qué buen ejemplo de mi papá. Ahora sí entiendo por qué mi papá era tan consagrado al Señor. Ahora sí entiendo por qué mi papá buscaba siempre agradar a Dios. Ahora sí entiendo por qué mi papá leía todos los días la palabra y nos reunía en la casa para orar en familia. Ahora sí entiendo por qué cada vez que teníamos un problema, lo primero que decía mi papá o mi mamá es: vamos a orar. Todo eso marca. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Que estamos llenos de buenas intenciones y empezamos: bueno, ahora sí, vamos a empezar con una buena espiritualidad en el hogar para que nuestros hijos se motiven. Y a la primera dificultad, al primer comentario de pronto desanimante de uno de los hijos, entonces bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Yo recuerdo, hermanos, y tengo que ser honesto, muchas veces yo me senté en el altar familiar de mi casa, allá en San Gil,
Me senté así. Pero ¿sabe cuál fue la estrategia que empezó a utilizar mi papá? Empezó a bajar, nada más ni nada menos que en el momento del culto, empezó a bajar su guitarrita. Poco la tocaba, pero la tocaba. Y empezaba a rasgarla. Él siempre tuvo muy buena voz y empezaba a cantar. Y eso empezó a captar mi atención. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y entonces ya ese niño así, aunque de pronto no le prestaba atención a las otras cosas que se hacían en la reunión del altar, clavado mirando cómo mi papá tocaba la guitarra. Y descubrí que me gustaría tocar guitarra. Y mi papá se dio cuenta y me dijo, ¿le gustaría aprender? Yo le dije, pues sí, pero es que está como muy grande, era gorda esa guitarra. No importa, empieza con ella. Y me dedicó tiempo. Me acuerdo tanto que le decía a mi mamá, amor, sube y cuida la tienda, porque voy a ensayar guitarra con mi hijo. Y esos tiempos fueron hermosísimos. Y entonces llegaba el altar familiar y en las noches, ¿quién empezaba a tocar la guitarra? Pésimo, re mal. Y ahora ustedes, por ahí de vez en cuando, en los lunes que no son festivos, en un canal de YouTube, Iglesia de Diseños de Vida, ¿sí? Antes de la oración aparece por ahí un niño jovencito rasgando su guitarra, ¿sí? Y cuando me siento triste, cuando me siento mal, cuando me siento desanimado, cuando me siento retado, ¿saben qué hago? Busco mi guitarra y empiezo a cantar al Señor. Porque hubo un hombre llamado papá que le dio seriedad a la fe. Y que aunque me vio muchas veces, y no solamente a mí, sino también a mis hermanas, malgeniadas, perseveraron. En algunas ocasiones mi papá también firme, y en otras ocasiones mi mamá buscándonos el ladito, pero perseveraron. Y hoy día, mis hermanos, el altar familiar es importante en nuestra cultura, ¿sí? Es muy importante. Yo les he enseñado a ustedes muchas al respecto. Ahora bien, vamos con el tercero, ya voy terminando. Otro principio hermoso, otro tesoro de principios para poder tener éxito o tener triunfo en la paternidad. La atmósfera de su hogar creará una impresión importante en la vida de sus hijos. Ojo, la atmósfera de su hogar. ¿Cuál es la atmósfera que más gobierna su casa? Peleas, discordias, gritos, palabras descorteses. O por el contrario, el ambiente en su casa se caracteriza por la armonía, por el respeto mutuo. Hablamos y nos dirigimos a cada uno de los miembros del hogar con respeto. Los padres con respeto hacia los hijos con respeto hacia los padres. El ambiente en el hogar es fundamental, ¿por qué? Porque va a crear una impresión. Me decía en estos días, mi hijo me decía, hablando de algunos compañeritos, y me dejó pensando. Digo, papi, casi la mayoría de mis compañeros me dicen que pelean mucho en casa. Y entonces le digo yo y aprovecho, ¿no? ¿Y a usted le gustaría que también nosotros peleáramos en casa? Dijo, no, papi, no. Bueno, entonces tenga en cuenta cuando te dan esos arranques y esas rabias, ¿sí? De no dañar el ambiente, porque es que cuando uno empieza a darle rienda suelta a esos arranques de ira, daña el ambiente, se dañan las relaciones. ¿Cómo te gustaría más que nuestro hogar fuera? Así como sabes que es, ves a papá y a mamá peleando, discutiendo, levantando la voz el uno contra el otro. No, papá. Ah, bueno, y entonces ¿por qué discutes tanto con tu hermana? Todo con el ejemplo, mis hermanos. Todo con el ejemplo. La atmósfera va a crear una impresión, ¿para qué? Para que el día de mañana, cuando ellos también tengan su hogar, busquen crear el mismo ambiente. Amén. Se crea una cultura. Mire, hay un hombre que a los que les gusta el béisbol fue conocido como el mejor beisbolista en la historia del béisbol. Mickey Mantle, uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia. Su padre lo envolvió con una vida de béisbol desde cuando tenía 5 años.
¿Y sabe qué dijo este mismo campeón en una ocasión que lo entrevistaron? Dijo: el constante énfasis de mi papá sobre el béisbol fue la contribución más fuerte para mi éxito entre los más famosos. Ahora, aplique ese principio en cuanto a su fe en el hogar. Si todo el tiempo usted le da relevancia a su fe y es estratégico para que llegue un momento donde su hijo diga: definitivamente para mi papá y para mi mamá la fe es muy importante, va a terminar siendo importante para él. Pero si para usted la fe es algo, sí, una parte más de la vida y pues la usamos de vez en cuando, sí, el cultico de domingo cuando nos quede tiempito vamos allá y listo, sí, y listo. Vaya a la iglesia cuando quiera, mi hijo, cuando sienta ganas. O como dije en una ocasión, no vaya todos los domingos porque es que toda la semana madrugando al colegio, pues pobrecito, necesita también un domingo que también descanse, ¿sí? A veces nos condescendemos mucho con los hijos. Y lo que no entendemos es que estamos enviándole otro mensaje muy claro y que ellos sí lo interpretan claramente. La fe no es tan importante. La fe es para cuando la necesite y listo, no más. Amén o ay. Debemos crear un clima, hermanos, un clima diario en el hogar donde haya amor, conciencia y enseñanza bíblica para que los hijos le den importancia a la fe cristiana. Busque herramientas pedagógicas. Hoy usted puede, por ejemplo, tener las cartas bíblicas, ¿sí? Es más, hoy a través de YouTube usted encuentra canales donde son de preguntas y respuestas bíblicas, también para que se maneje las dos opciones. Juegos de mesa cristianos, escaleras. Hay tantas estrategias para que capte la atención de su hijo, para que ame su fe, pero que no sea una fe aburrida, una fe donde solamente escucha la palabra, vamos a orar y ya se imagina al papá ya todo bravo, a ver, a orar. Ellos van a relacionar eso con algo aburrido. Estrategias. Hoy se quedaron en casa mi esposa, mi suegra y mis hijos haciendo el culto en casa. Y mi suegra reunió a los nietos, los reunió para que hicieran el orden del culto. Y cada uno tiene una participación, ¿sí? Participa ella, participa mi esposa, participan los niños. Por aquello del viaje, mis hermanos, mi esposa no pudo venir, les mandó saludos. Y termino diciéndoles, hermanos, que debemos elegir, este es el cuarto principio, elegir invertir más tiempo a diario en nuestros hijos. Elijamos invertir más tiempo diario, no tiempo semanal, tiempo diario en nuestros hijos. Parece ser que el tiempo se está convirtiendo en el peor contrincante de los adultos y sobre todo de nosotros los padres. Nos estamos acostumbrando a invertir tiempo sobre todo en algo y se nos ha olvidado que la mejor inversión que debemos hacer es en alguien, y ese alguien son los hijos. Mire, a diferencia del dinero, hablando del tiempo, todos poseemos en este planeta Tierra la misma cantidad de tiempo, todos tenemos 24 horas diarias, 1440 minutos diarios y 86.400 segundos diarios. La pregunta es, ¿cómo vamos a decidir invertir ese tiempo? ¿Sí? Ahí va a estar la diferencia. Así que entendamos esta verdad, papás. Quiero que digan conmigo bien fuerte: siempre hay tiempo para lo que uno considera importante. Díganme si es cierto o no es cierto. Cuando usted considera algo importante, usted se obliga a sacarle tiempo a eso. Y entonces, ¿por qué no le sacamos tiempo a nuestros hijos? Ahí sí duele, ¿cierto? Aceptarlo. Porque puede ser que aquí en la mente y aquí en el corazón digamos, no, es que mis hijos son importantes, pero en la práctica estamos fallando. En la práctica le estamos demostrando a nuestros hijos que no son importantes. Yo quiero que piensen lo siguiente: ¿qué hay en el mundo más importante que sus hijos? Después de Dios, ¿qué hay en el mundo más importante que sus hijos? Y máxima en este tiempo, hermanos, para el mundo que les espera. Yo creo que no hay cantidad considerable de oro en este mundo que se pueda cambiar por el valor de un hijo. Lucas 9:25 en la Dios habla hoy dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo?
haga una reflexión con base a este versículo. ¿De qué le sirve al papá ganar todo el mundo entero si se pierde su hijo? La mejor riqueza que nosotros podemos invertir en nuestros hijos a diario se llama tiempo. Ese es el oro más costoso para entregarle a nuestros hijos. Y es una riqueza que nos va a entregar con el tiempo tremendos dividendos. Tremendos dividendos. Quiero concluir diciéndote que de pronto alguien aquí en esta mañana, al escuchar esta enseñanza, algún amigo que nos está viendo o un hermano, puede estar pensando y diciendo, bueno, en verdad, pastor, estoy metido en un verdadero lío con mis hijos. Y puede estar diciendo, he tenido muy mal ubicadas mis prioridades. He alejado de mí a mis hijos por la forma como me he comportado. No tengo idea de cómo solucionar este embrollo. Pues yo quiero decirle que esta palabra es esperanzadora. Yo quiero animarle para que comience a arreglar las cosas. Y la primera forma para arreglar las cosas es acérquese a ellos, deje el orgullo, deje la prepotencia, porque permítame, voy a hablar por mí mismo, porque muchas veces los padres caemos en el terrible error de querer que nuestros hijos se comporten a la altura de nuestra edad. Lo que ya a nuestra altura, de nuestra edad ya hemos manejado, pero que también tuvimos que pasar por un proceso terrible para poder por fin aprender una sana conducta. Ahora entonces nosotros queremos que en la temprana edad de ellos ya se porten como nosotros aprendimos a comportarnos. Y se nos olvida o ignoramos que ellos están en una etapa muy inferior a la nuestra. Y es por esa razón que necesitamos entonces dejar el orgullo, dejar la prepotencia, dejar la altivez y decir, voy a acercarme a mi hijo y me voy a colocar al nivel de él para poder ayudarlo. Porque lo primero que tengo que restablecer es un puente, porque me la pasé creando muros. Voy a crear un puente. Y para poder crear ese puente, mira, le voy a dar rápidamente estos puntos. Discipline en acuerdo a su esposa. Amén. Póngase de acuerdo con su esposa para disciplinar a su hijo. Que la disciplina no se vaya a convertir en un campo de batalla y competencia con el cónyuge. Segundo, ore constante y específicamente por sus hijos. Hay que orar todos los días por ellos. Hay que tenerlos ahí en la presencia del Señor, mantenerlos cubiertos en intercesión. Número 3, lleve a sus hijos a la iglesia. Haga que sus hijos, mire, yo les voy a decir algo honestamente. Me partió el corazón hoy Samuel David cuando me dijo, papi, lléveme a la iglesia. Ya habíamos cuadrado obviamente el plan diferente por asunto de lo del viaje. Me dice, papi, lléveme a la iglesia. Yo dije, no, por hoy no puedo, hijo, yo sé que tú amas la iglesia. Me dije, papi, es que la iglesia es mi segundo hogar. Cuando me dice eso, yo hablo con mi esposa y ella me dice, pero se nos despapalla todo lo que ya tenemos aquí planeado y se complica el viaje para mañana. Le dije, bueno, listo, está bien. Sin embargo, hablé con mi hijo y le dije, papi, de verdad que me siento bendecido con lo que me acabas de decir, ¿sí? No dejes perder eso y nosotros vamos a tratar de que también tú sigas amando la iglesia. Número 4, invierta en el futuro de sus hijos. Dedíquele tiempo, pero también dedíquele plata, ¿sí? Y una cantidad de cosas importantes para el futuro, no solamente para el presente, para el futuro de su hijo. Y quinto, desarrolle costumbres o tradiciones significativas entre usted y sus hijos. Tradiciones. Que cuando su hijo salga de casa, recuerde, yo recuerdo cuando nosotros siempre en esta fecha hacíamos tal cosa. Mi papá siempre para tal fecha hacía tal cosa. Y que marque su corazón. Tradiciones son importantísimas en el hogar. Con respecto a todo esto, mis hermanos, pidamos al Señor misericordia y que nos ayude para poder triunfar en la paternidad. ¿Estamos de acuerdo? Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero pedirte hoy con todo mi corazón que nos ayudes en medio de todas estas cosas, Señor. Cometemos muchos errores. Yo soy el primero en reconocer, Señor, cuántos errores cometo en este proceso de ser padre. Hay momentos donde me siento terrible, donde siento que he fallado terriblemente, Señor, pero luego vuelvo a ti y tú me consuelas y me muestras tu corazón de padre para conmigo. Señor, gracias por el privilegio de ser padre y gracias por cada uno de los padres que están aquí presentes. Pido de todo corazón para que nos ayudes a tomar muy en serio estos principios
y estos tesoros que nos has entregado para que podamos ponerlos por obra. Necesitamos, Señor, poner por obra tu palabra. Tenemos unas generaciones que están sobre nuestra responsabilidad para heredarles una fe auténtica, una fe bíblica, una fe cristocéntrica. Una fe para que cuando ellos sean lanzados a la realidad del mundo, ellos puedan tener el norte claro hacia dónde tienen que encaminar su vida, hacia dónde tienen que encaminar sus principios, sus valores, y no queden perdidos en el mar turbulento de esta vida. Mi Dios eterno, hoy bendigo con todo mi corazón a cada uno de los papás aquí presentes y declaro que la paternidad que ha sido delegada para ellos será una paternidad triunfante. Aún, Señor, en medio de los errores, de los fracasos, de los desaciertos, contamos con tu ayuda. Y como contamos con tu ayuda, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a recuperar el tiempo perdido con nuestros hijos, ahora con nuestros nietos también, Señor. Ayúdanos a recuperar el tiempo con ellos para poder siempre tener presente algo importante, y es que podremos dejar sembrada una semilla generacional de bendición. Gracias por esta oportunidad y bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.